El tonto contra los listos. En mi última grabación hablo de la teoría cinético-molecular de los gases, en la que la idea que transmite es que las moléculas de estos se mueven de forma desordenada, de ahí las cualidades de estas. Pero también en estas moléculas hay electrones, protones y neutrones como parte de la formación de estas. Si miramos también el movimiento de los electrones en un conductor eléctrico o el campo magnético creado por un imán, vemos que también hay un gran movimiento de electrones. En el conductor eléctrico los electrones se desplazan por un sólido, el campo magnético en este caso que yo cuento por el aire. Es el mismo caso, solo que su desplazamiento es en diferente medio y los electrones de las moléculas de gas no es también el mismo caso, aunque estén unidas a los núcleos de los átomos. Pudiendo ser estas moléculas retenidas por envases cuando no hay envase capaz de retener un campo magnético o eléctrico de la forma en la que lo hace con los gases. Pero penetremos un poco más en el asunto. Las moléculas de los gases son simplemente electrones y protones. Los neutrones, según la ciencia, no cuentan, ya que no tienen carga y lo que se mueve dando forma al gas principalmente son los electrones. Los núcleos de los átomos están bien guardados en el centro del átomo y lo que da la presión al gas son los electrones, no el núcleo. El campo magnético está formado por electrones según la ciencia con su spin en la misma dirección y el avance de estos. Pero ese campo magnético en el interior de una cazuela de hierro con su tapadera no la hace elevarse, lo que sí logra un gas a presión dentro de la cazuela. Al contrario, sujeta la tapadera. Sí, ya sé que los electrones del campo magnético supuestamente van por libre, lo que les da la capacidad de penetrar en la tapadera. Pero los electrones de un gas cuando tocan la tapadera se queda ahí la cosa, no la penetran. ¿Quién se lo impide? Y si lo hacen, ¿acaso no están haciendo lo mismo que el campo magnético? ¿O es que porque unos protones les atraigan no se les pueden quitar? Y más estando los electrones tan alejados de su núcleo. Luego tenemos que el movimiento cinético molecular tiene un empuje, el campo magnético otro y la corriente eléctrica otro. Pero esos empujes no apoyan a la ciencia actual, sino que la contradicen, ya que si metemos dentro de una cazuela de hierro con su tapadera un imán, una corriente eléctrica convertida en campo magnético y un gas a presión, el campo magnético creado por el imán y la corriente eléctrica tiran de la tapadera hacia abajo y el gas a presión empuja la tapadera hacia arriba. ¿Por qué no se consigue el mismo resultado, o sea, levantar la tapadera o sujetar la tapadera? El porqué es muy sencillo de explicar y de entender. En el pasado, los que hicieron la base de la ciencia o sus partículas y los que hicieron el resto dijeron: esto es el campo magnético, esto es la teoría cinético-molecular, esto es la electricidad, creando una explicación en realidad que no existe verdaderamente, siguiendo las explicaciones de la propia ciencia. Pero yendo a lo que verdaderamente me importa decir, digo, los hombres que hicieron la ciencia en el pasado, yo pienso que se la sacaron de la manga, y que esta en su parte teórica no práctica es una mierda. Y igual que en mi trabajo, cuando hago algo mal, no me pasan ni una. Aquí en este caso no es pasar una, es pasar todo. Y todo es un cagao. Si algún país quiere contratar a alguien que sepa un poco de qué va esto, ya sabe lo que tiene que hacer, aunque dudo que sepan valorarme y entenderme.